Como todos sabemos, celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Pilar, una fiesta que tiene una gran tradición en España. En España y en la hispanidad también. En toda la hispanidad también tiene una gran tradición. Y hoy quería hablarles precisamente de esto, de tradiciones. Ya sé que una tradición nunca va a tener la fuerza y la importancia que pueda tener la palabra de Dios, pero también son muy importantes las tradiciones, muy importantes, porque pertenecen a la idiosincrasia de un pueblo, en este caso a España y a toda la hispanidad. Tienen también una importancia grandísima. Hay una tradición muy bonita, quizá a esta no tenemos que darle excesiva importancia, ¿no? Pero es bonita. Y tenemos que sentirnos orgullosos de esta tradición. La tradición dice así: Jesús a San Pedro le dio la Iglesia. Al apóstol San Juan le dio a su madre. Y a Santiago le dio España y junto con España toda la hispanidad. Podríamos decir, lo digo un poco en tono de broma, que Santiago se llevó la peor parte. ¿Por qué digo esto? No porque no me sienta orgulloso de ser español, claro que me siento muy orgulloso de ser español, pero para Santiago no fue una tarea nada fácil, nada fácil. Imagínense ustedes lo que supondría para Santiago tener que anunciar el Evangelio. En España estaban entonces las tribus ibéricas que poblaban la península ibérica. Llegan los romanos, nos conquistan, nos traen muchas cosas buenas, pero también vinieron con la espada, también trajeron su muerte, esto es así. Y las conquistas es una constante a lo largo de toda la historia, sobre todo en la antigüedad, sigue habiéndolo ahora, No hablamos de Rusia, pero sigue habiendo ahora esas conquistas, pero en la antigüedad mucho más. Y los pueblos se conquistaban con las armas. Claro, imagínense ustedes lo que supondría para las tribus que había en España que llegara una persona de fuera como el apóstol Santiago llevando el Evangelio. Era alguien que venía de fuera. Y ante todo lo que venía de fuera, pues había cierto rechazo. Por eso decía antes, en ese tono de broma, que Santiago se llevó la peor parte, en el sentido de que le tocó la tarea más difícil, una tarea muy difícil, anunciar por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Ya digo, una tarea muy, muy difícil. Pero tenemos que ver esto también con cierto, sentido común y con cierta apertura. Como diría San Pablo, tenemos que escucharlo todo y quedarnos con lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo me atrevería a decir que lo mejor que tenemos es nuestra fe. Esa fe que nos trajo el apóstol Santiago. Y una fe que hemos recibido todos. Esto no lo olvidemos. No hay ni una sola nación en el mundo que no haya recibido la fe. Todas las naciones han recibido la fe, unos de otros, pero todos hemos recibido la fe. Incluso la Iglesia Madre que está en Jerusalén, incluso la Iglesia Madre también recibió la fe. La recibió de manos de Jesús, por lo tanto la recibió.
Nosotros la recibimos de la Iglesia Madre, del apóstol Santiago, según nos dice la tradición. Y nosotros la llevamos a otros lugares. Y esos otros lugares a lo mejor nos tienen que venir también, como de hecho ya se está dando, a seguir trayéndonos a nosotros la fe y a otros países, que hay muchos en el mundo que todavía no conocen la fe de Jesucristo. O sea, la fe se sigue llevando. Unos la reciben antes y otros la reciben después. Pero todos, absolutamente todos, hemos recibido la fe. Porque a lo mejor algunas veces nos sale a los españoles ese orgullo español, ese orgullo patrio. Nosotros hemos llevado la fe a América. Muy bien, pero también la recibimos nosotros. Y tenemos que estar también agradecidos de que nosotros también hemos recibido la fe. Todos hemos recibido la fe. Y el deber de todos también es transmitir esa fe. Pero el apóstol Santiago estaba muy desanimado ante la incredulidad de los españoles del siglo 40 después de Jesucristo, aproximadamente. Y estaba dispuesto a abandonar. Estaba dispuesto a volver a Jerusalén, a volver donde estaba la Iglesia Madre. Y aquí voy con la segunda tradición. Esta ya me parece más importante que la primera. En esta segunda tradición se nos dice que la Virgen se apareció a Santiago. Cuidado, que esta aparición tiene dos características únicas. No hay ninguna aparición de la Virgen como esta. Ninguna. En primer lugar, la primera característica. Es la primera aparición de la Virgen. Después ha aparecido en Fátima, en Lourdes y en otros lugares. Pero la primera vez que se apareció la Virgen es en Zaragoza, que entonces se llamaba César Augusta, de ahí viene el nombre de Zaragoza. Allí se le aparece la Virgen a Santiago para animarle, para que siga anunciando la fe. Pero la segunda característica de esta aparición de la Virgen es que se le aparece en carne mortal. La Virgen aún vivía con San Juan. Se cree que en un pueblecito de Turquía se ha descubierto no hace muchos años la casa donde vivía la Virgen. Yo he tenido la suerte de visitar esa casa. Allí vivía con San Juan. Pues estando todavía la Virgen aquí en la tierra, se le aparece al apóstol Santiago. Por eso digo que esta aparición, según dice la tradición, tiene dos características únicas. Es la primera vez que se aparece la Virgen, primera característica, y es la única vez que la Virgen se aparece en carne mortal. La única vez. Después ya se apareció desde el cielo. Pero estando aquí en la tierra que se aparezca la Virgen, ese privilegio solamente lo hemos tenido los españoles. Y con los españoles, toda la hispanidad. Y aquí la Virgen le dice algo muy importante al apóstol Santiago. Le dice, apóyate en mí. Apóyate en mí. Eso significa pilar. Aquí tenemos la imagen de la Virgen del Pilar. Un pilar que es lo que sostiene un edificio, una casa. Si se va bajo el pilar, se va bajo la casa. También es una columna, también nos recuerda esa columna que dirigía al pueblo de Israel hasta el desierto. Era una columna de nube que iba dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto hasta la tierra prometida. María también es columna de nuestra fe, fortaleza de nuestra fe, pero también es la que nos guía hasta Jesucristo, hasta la tierra prometida, hasta la patria celestial. Fíjense qué simbolismo tan bonito tiene esa cruz. Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos ofrece la fiesta de la Virgen del Pilar en el día de hoy. Que la Virgen María es uno de los pilares de nuestra fe. Es un error no darle importancia a la Virgen María en nuestra fe. Ya sé que hay sectas y religiones derivadas del cristianismo que no le dan importancia a la Virgen María. Un error para ellos. Y un error grande.
Porque Jesús ha querido que la Virgen María tenga un papel importantísimo en nuestra fe, porque es su madre. Y Jesús lo ha querido así. Lo hemos escuchado en esta primera lectura de la misa de hoy. Ahí vemos cómo la Virgen María está con los apóstoles en el cenáculo, con todos los apóstoles. ¿Se pueden imaginar a los apóstoles también desanimados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, como nos dice la palabra de Dios? Porque había visto lo que le había pasado a Jesús y a ellos le podía pasar lo mismo. Y están encerrados allí en el cenáculo por miedo a los judíos. Pero la Virgen María estaba con ellos. La Virgen María estaba fortaleciendo la fe de los apóstoles. Qué importante es este detalle, que este ya no es tradición. Este ya nos ofrece la palabra de Dios, la Virgen María apoyando la fe de los apóstoles. ¿Qué habría sido de los apóstoles? Nunca lo sabemos, ¿no? Nunca lo sabremos. Pero ¿qué habría sido de los apóstoles si no hubieran estado apoyados por la Virgen María? ¿Qué habría sido de ellos? No lo sabemos, porque por supuesto la Virgen María no los abandonó. La Virgen María abrió el corazón de los españoles. Y así sucedió también lo mismo en México. En México, la Virgen se apareció en Tepeyac al indio Juan Diego. Y a partir de entonces, porque hasta entonces los españoles habían tenido, los misioneros españoles, los franciscanos, por ejemplo, que hicieron allí una labor grandísima en América, no había tenido mucho éxito. Pero a partir de que se aparece la Virgen en Guadalupe al indio Juan Diego, es cuando empieza a tener éxito el anuncio del Evangelio en América. Hasta entonces no, había tenido muy poco éxito. O sea, la Virgen María va viendo los corazones. La Virgen María es una garantía de nuestra fe. Jesús prometió que la Iglesia duraría siempre, pero no dijo dónde. De hecho, en el norte de África, al principio del cristianismo, allí había un cristianismo muy floreciente. Ahora prácticamente no hay nada. Puede desaparecer. Jesucristo ha prometido la existencia de la Iglesia siempre. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero aquí viene la tercera tradición. La Virgen nos ha prometido que en el Pilar, es una tradición, le demos la credibilidad que queramos cada uno, que ahí siempre permanecerá la fe, siempre. Les leo lo que nos dijo la Virgen. Este pilar quedará aquí hasta el fin de los tiempos, o sea, para siempre, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo, o sea, que siempre permanezca allí la fe. Ese pilar va a permanecer allí para siempre. ¿Sabían ustedes? Esto se puede visitar visitando el Pilar, ¿no? Que en la Virgen del Pilar, en el santuario, cayeron 3 bombas en la Guerra Civil, y una al lado de la Virgen. Una cayó en la calle y 2 cayeron dentro del santuario, y una al lado de la Virgen. Ninguna de las 3 explotó. Ninguna. Ahí vemos que se realiza esa promesa de la Virgen María que se está realizando. Ese pilar permanecerá hasta el fin de los tiempos. Pues la fe es lo más grande que tenemos. Y para mantener eso tan grande que tenemos que mimarla, tenemos que cuidarla, tenemos que luchar por ella, tenemos que alimentar esta fe, como todas las cosas grandes de la vida. Todas las cosas grandes e importantes de la vida hay que cuidarlas y hay que alimentarlas. No podemos vivir, como se dice mucho ahora, bueno, yo soy creyente pero no practicante, porque esa es la fe cómoda, la fe sin esfuerzo. Y la experiencia nos dice que una fe así, antes o después, acaba desapareciendo. Pues cuidemos este don tan grande que es nuestra fe. Decía San Juan Pablo II, que ya es santo, un papa que quiso muchísimo España. Y él, cuando se despidió de España, tuvo esa frase redonda,
que tiene que ser un orgullo para todos nosotros. España, tierra de María. Y eso lo vemos en nuestro pueblo, la devoción que le tenemos a la Virgen María. Que siempre en nuestra vida continuemos con esa fe tan grande a la Virgen María, porque esa devoción que le tenemos a la Virgen María es garantía de nuestra fe. Pues pidámosle a la Virgen María, al Señor, por intercesión de la Virgen María, que siempre mantenga nuestra fe como ese pilar robusto que está en Zaragoza. Que así sea.